Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar esta semana con lo que habíamos visto de uniones covalentes, que fueron las últimas uniones que vimos. Hagamos una recapitulación. Hasta ahora aprendimos uniones iónicas, uniones covalentes, e hicimos un repaso de ambos tipos de uniones, ¿sí? La idea de hoy es que nosotros podamos hablar sobre la geometría molecular de las uniones covalentes. ¿Y a qué se refiere con lo que es geometría molecular? Se refiere a la disposición que tienen estas moléculas. Acuérdense que cuando hablamos de enlaces covalentes, estamos hablando de moléculas, a esa disposición que tienen las moléculas en el espacio, ¿sí? La forma tridimensional en la que realmente se encuentran, porque nosotros venimos trabajando con la representación de Lewis y la fórmula semidesarrollada, pero en un plano siempre, ¿no? En una hoja o en la pantalla de la computadora. Entonces, ¿qué pasa con la estructura de Lewis? Que es esta estructura que nosotros nos permite representar las moléculas con los electrones externos, con esos puntitos o cruces que simbolizaban o representaban más bien los electrones de valencia o externos de los átomos. Pero el problema es que esta estructura de Lewis solo me permite describir esas uniones entre los átomos que se dan en determinadas moléculas, pero no me permite ver cómo es realmente su estructura tridimensional, ¿sí? Cómo van a ver, ahora les voy a dar un ejemplo de cómo dos moléculas parecieran que son iguales por cómo se representan, pero en realidad la estructura tridimensional es totalmente distinta, ¿sí? Entonces, las moléculas de las diferentes sustancias van a tener distintas formas tridimensionales. Y esta diversidad se va a deber a que los átomos que están unidos entre sí van a adoptar formas muy variadas al distribuirse en el espacio, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Van a decir, bueno, porque en realidad si nosotros conocemos esta forma tridimensional que adquieren las moléculas, nos va a permitir justificar y predecir las propiedades que tienen esas sustancias, ¿sí? Porque si recuerdan en la explicación de uniones iónicas y las uniones covalentes, cada uno de estos compuestos que se forman tienen distintas propiedades físicas y químicas. Van a tener distintos puntos de ebullición, distintos puntos de fusión, van a tener distinta conductividad eléctrica. Entonces, si nosotros conocemos estas formas tridimensionales, me van a permitir poder hacer una predicción de cómo son estas propiedades. Entonces, vamos a tener dos tipos de geometría, que son la geometría molecular, que va a considerar cómo se disponen los átomos en el espacio, y por otro lado, la geometría de los pares de electrones, o también conocida como geometría electrónica, que va a considerar la disposición de los electrones, no de los átomos. ¿Sí? Recordemos que los electrones son partículas que forman a los átomos, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, la geometría molecular es la disposición tridimensional de los átomos de la molécula. Y si nosotros recordamos o recapitulamos este tipo de moléculas, como el agua y el cloruro de berilio, vamos a ver que ambas moléculas tienen tres tipos de átomos. Fíjense que acá tiene el berilio, un tipo de átomo, y dos átomos de cloro. O sea, en total tres átomos en total. Y si nosotros hacíamos la FSD, o sea, la fórmula semidesarrollada, lo podíamos poner así, porque el berilio tenía dos electrones y con el cloro, que tiene 7, comparten uno a través de un enlace simple, ¿sí? Ambos enlaces simples entre cloro y berilio y cloro. Y me quedaría así, pareciera que es lineal, si hablamos de la geometría. Si hablamos del agua, por ejemplo, acá vemos que también tiene dos átomos de hidrógeno, este 2 me indica que hay dos hidrógenos, y uno de oxígeno. O sea que tiene tres átomos en total, igual que esto. Y si nosotros representábamos la FSD o la fórmula semi-desarrollada, lo haríamos algo así también. O sea, que viéndolo así a simple vista, pareciera que la molécula tiene una disposición espacial igual, lo cual no es así. Entonces, por eso es que vamos a estudiar un poco lo que es la geometría molecular de las distintas moléculas que presentan esos enlaces covalentes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, la definición que ya la venimos trabajando y que esta disposición me permite determinar muchas propiedades químicas, como por ejemplo la reactividad, la polaridad, el magnetismo y la actividad biológica que va a tener esa molécula. Entonces, para nosotros poder hablar de la geometría tenemos que seguir un modelo
que es el principal modelo en el que se basa la geometría molecular, y se llama el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, ¿sí? Este es el modelo que nosotros estamos utilizando para poder saber cómo representar cada una de las moléculas tridimensionalmente. Entonces, lo mismo, acá disculpen, tengo RPSB, es lo mismo que la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. ¿Sí? Ambos son lo mismo. Por la duda es que lo encuentren de distinta forma para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, para poder conocer cómo se van a, qué forma van a adoptar estas moléculas en el espacio, se tienen que tener en cuenta ciertos principios que son enunciados en esta teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia. Entonces, vamos a ver estos 4 puntos y van a decir qué es lo que me está diciendo. Vamos a ir viéndolo de a poquito, así que no se me espanten. Primero, el primer principio es que el factor más importante que va a determinar la geometría que tiene una molécula es el número de pares de electrones externos. Estos electrones externos que nosotros dibujamos en la estructura de Lewis, ¿sí? Los puntitos o crucecitas que ponemos alrededor del símbolo del elemento. Ese es uno. Segundo, que los pares de electrones se repelen entre sí y se van a acomodar en el espacio de manera que la distancia entre ellos sea la máxima posible. Acuérdense que si nosotros tenemos electrones, son cargas iguales, cargas negativas. ¿Y qué pasaba con las cargas negativas iguales? Se repelen, ¿sí? Tienden a separarse porque no son estables estando juntos. Recuerden esa famosa frase, las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen, ¿sí? Cargas opuestas se atraen, pero en el caso de 2 electrones que se encuentran cerca son de igual carga, entonces se van a repeler. Bien, lo otro es que los pares de electrones no compartidos van a ocupar más espacio que los electrones compartidos. Ahora vamos a ver esto bien en un ejemplo. Y que desde el punto de vista de la geometría, los pares de electrones compartidos que forman un enlace doble o triple van a ser equivalentes al par de electrones de un enlace simple. Entonces, tengan en cuenta estos 4 principios, ténganlos ahí escritos, porque lo vamos a seguir trabajando. Vamos con esta representación. Tenemos esta molécula, que es el fluoruro de nitrógeno, NF3. Si recuerdan ustedes cómo representarlo, por eso es que lo estuvimos trabajando mucho antes, es que tenemos que elegir nuestro átomo central, que en este caso tenemos un átomo de nitrógeno y uno de flúor. Si nos fijamos en la tabla periódica, el flúor tiene 7 electrones externos y el nitrógeno 5. Entonces, lo representamos poniendo el nitrógeno con sus 5 electrones externos, estamos representando Lewis, para poder llegar a lo que es geometría molecular, ¿sí? Con sus 5 electrones externos, y los flúor alrededor, el átomo central es el nitrógeno, es uno solo, y tiene una cantidad de electrones intermedia, 5, intermedia digo entre 0 y 8, porque recuerden que siempre queremos llegar a los 8 electrones externos. Y entonces, cada flúor tiene 7 porque se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica, y ponemos los 7 electrones alrededor de cada flúor. Y vamos viendo acá. El factor más importante, estos son los principios de la teoría de repulsión de los pares de electrones, ¿sí? El factor más importante que determina la geometría de una molécula es el número de pares de electrones externos. Entonces, ponemos los electrones que están alrededor de cada átomo, ¿sí? Ahora, fíjense, vamos a diferenciar esto. Nuestro átomo central en la molécula es esta, ¿sí? Ahí vamos a estar mirando todo para poder determinar su geometría. Estos electrones que están aquí arriba, estos electrones que estoy marcando, no están enlazados, ¿sí? Esta es la estructura de Lewis de la molécula con enlaces covalentes, que esto ya lo aprendimos, ¿sí? Por eso no lo explico de cero. Entonces, este par de electrones, un par de electrones, recuerden que un par es 2, no se encuentran enlazados con nada, ¿sí? Y a este par de electrones lo vamos a llamar par no enlazante, ¿sí? ¿Y qué pasa con este par no enlazante? Vamos acá al tercer principio de la teoría de repulsión, que dice, los pares de electrones no compartidos ocupan más espacio que los electrones compartidos, ¿sí? Estos son los pares de electrones no compartidos o no enlazantes, es lo mismo, ¿sí? Entonces, a esto se está refiriendo, ocupan más espacio, porque al estar esos electrones ahí juntos se van a repeler, ¿sí? Entonces van a intentar separarse y ocupar más espacio. Ahora vamos a ir viendo cada una de las formas. Bien.
Entonces, este es el principio. El tercer principio que habla de este par de electrones. Y vamos a indicar qué pasa con estos electrones. Acá hay un par de electrones más porque forman parte del nitrógeno. Recuerden que el flúor le está compartiendo acá este electrón, por ende este par de electrones también corresponden al nitrógeno, por eso llega a 8. Este par de electrones que está acá es el que nosotros vamos a llamar como par enlazante, ¿sí? ¿Por qué enlazante? Porque es el que se está compartiendo, es ese par de electrones que está en juego en este enlace covalente, ¿sí? Entonces, esto es enlazante porque involucra a ambos átomos y esto es no enlazante. Esto ténganlo muy en cuenta porque vamos a trabajarlo y es lo que nos va a permitir determinar qué tipo de geometría molecular tenemos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la geometría de una molécula, muestro esto que está acá, que es el cuadro que ustedes van a estar utilizando para poder determinar qué geometría molecular van a tener las moléculas que yo les voy a proponer. Entonces, geometría, fíjense esto. Vamos a hablar primero de esta geometría que se encuentra acá, que es el ejemplo primero que les había puesto. Y yo les voy a mostrar lo que pasa acá, ¿sí? Lo que tengo yo son esferas de telgopor, donde cada átomo tiene un color distinto dependiendo del tipo de átomo del que esté hablando. Si nosotros miramos acá esta primera representación, tenemos el átomo central, que es el berilio, que en este caso yo lo representé con color blanco, donde estos enlaces simples que tiene, pues los pares de electrones compartidos, están simbolizados por esto, representados, perdón, por esto que son los palillos, son palillos simplemente escarbadientes. ¿Y qué pasa? Los cloros que se encuentran alrededor del átomo central son los que se encuentran en las puntas de color verde, ¿sí? Estos son cloros y este que está acá es el berilio. Si analizamos esta geometría molecular, es lineal, ¿sí? ¿Por qué? No tiene ningún otro tipo de ángulo, supongamos acá, que puede ser otro, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Es totalmente lineal, donde el ángulo que se forma entre los enlaces es de 180 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos analizar de esta molécula? Primero, tenemos que analizar los pares enlazantes y los no enlazantes. Acuérdense que los pares enlazantes son aquellos que están, que están compartidos por los átomos que intervienen, y los pares no enlazantes son aquellos del átomo central que quedan libres, ¿sí? Entonces, si miramos esta molécula, que es esta misma que está acá en el cuadrito, fíjense que el berilio, que tenía 2 electrones acá, que son los que comparten, tiene 1 y 2 pares enlazantes. Entonces acá pongo 2. Y los pares no enlazantes, como el berilio, si se fijan, está en el grupo 2 de la tabla periódica, solo tiene 2 electrones externos, no le queda ningún par no enlazante acá libre. Entonces ponemos que no tiene pares enlazantes. Por ende, aquella molécula que tenga 2 pares enlazantes y ningún par no enlazante va a tener una geometría molecular lineal, como esta, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, esta geometría que se encuentra acá, donde tenemos el fluoruro de boro, y van a ver que tenemos 3 átomos de flúor y 1 de boro. Entonces, miremos esto. Tenemos, el boro va a ser nuestro átomo central, vamos a hacer nuestras estructuras de Lewis, considerar cuántos electrones externos tienen, y si miramos en la tabla periódica, el boro tiene 3 electrones externos, por ende, no le queda ningún par no enlazado, fíjense acá sería el par no enlazante 0, y se une con los 3 átomos de flúor acá alrededor. Ojo con esto porque en algunos de los otros ejercicios que hemos hecho, algunos me ponen como que flúor se une con flúor, y recuerden que siempre para poder representar una molécula, una estructura de Lewis, tenemos que elegir nuestro átomo central, que en este caso es el boro. ¿Por qué? Porque tengo un solo boro, y porque es el que va a compartir con cada uno de los otros átomos, estos 3 átomos de flúor, ¿sí? Y fíjense que el flúor tiene 7 electrones, si se fijan en la tabla periódica, y solamente necesita
compartir un electrón para llegar a 8, porque tiene 7. Por eso el boro comparte un electrón con cada uno de los flúor. Esto repásenlo porque, como ya lo vimos mucho, no quiero repetirlo mucho, si no se hace muy extenso el video, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, así es como me quedaría, como lo plasmamos nosotros en la carpeta, ¿sí? Esta molécula, los enlaces, la FSD, ¿sí? Que nosotros hacemos. Bien. ¿Cuántos pares enlazantes tiene? Bueno, me fijo en mi átomo central, que es este, y me fijo, tengo un par enlazante, 2 y 3 pares enlazantes. Tengo 3. Aquella molécula que tenga 3 pares enlazantes y ningún par no enlazante va a formar una geometría triangular plana, también lo pueden encontrar, y es algo así, ¿sí? Yo tengo a mi átomo central, que es el boro, y tengo 3 átomos alrededor, que son los flúor. Aclaro una cosita, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es así la molécula y no es así? Supongamos, ¿no? ¿Por qué no están estos más cerca? Bueno, por la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, esa palabra larga, que estos átomos que están acá tienen electrones alrededor. ¿Y qué pasa? Se repelían, ¿se acuerdan? Entonces intentan estar lo más alejados posibles para que sea estable la molécula. Por eso es tan importante los principios de esa teoría de repulsión. Entonces, fíjense que cuando cumple con estas características, se va a organizar de esta forma, donde los ángulos que se forman entre los enlaces son de 120 grados, 120. Recuerden que el anterior que vimos era de 180 grados, ¿sí? Fíjense que en la anterior molécula que habíamos hecho, que era esta, estoy desarmando porque no tengo tantas esferitas, esta molécula que habíamos hecho formaba 180 grados, porque tienen que estar lo más alejados posibles. Esos átomos que están alrededor del átomo central tienen que estar lo más alejados posibles para que sea estable. No va a quedar así, porque están muy juntos. A ver si se ve acá. Bien, y se van a repeler. Esto va a suceder en algunos casos, pero no en este, ¿sí? No en este. Van a quedar acá lo más separados posibles. Es por eso, para cumplir con los principios de la teoría esa larga que les vengo diciendo. Bien. Vamos con esta otra geometría que también es muy importante, que es la tetraédrica. Fíjense que esta molécula ya la hemos trabajado en algunos de los ejemplos que les he dado. Y tenemos al átomo de carbono alrededor de 4 átomos de hidrógeno. Bien, ¿qué geometría va a tener esta molécula? Si nosotros hacemos la FSD, vamos a ver que el carbono tiene 4 electrones externos, el hidrógeno 1, y va a compartir de esta forma. Recuerden, no repito esto porque ya lo trabajamos. Cualquier cosita, revean los anteriores videos o me van preguntando, pero esto es lo que ya aprendimos a hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuántos pares enlazantes tiene? Tiene 4 pares enlazantes. Recuerden que vamos al átomo central y tiene 1, 2, 3, 4 pares enlazantes. 4. ¿Y cuántos pares no enlazantes? El carbono tiene 4 electrones y los 4 electrones los está compartiendo. Entonces, no tiene ninguno. Cuando sucede esto, que tengo 4 pares enlazantes y 0 no enlazantes, fíjense, ya no tengo 3, tengo 4, la forma que va a adoptar es la tetraédrica. Y es una forma algo así. Fíjense cómo me quedan lo más alejados posibles los 4 átomos alrededor del átomo central, que es el carbono. Y fíjense que queda con una distancia de 109 grados, 109 grados, 109 grados entre estos dos también, ¿sí? Las distancias son lo más alejadas posibles para evitar la repulsión. Fíjense que esto no es plano, ¿ven? No es plano, ¿sí? Esta es la forma tetraédrica, que es más o menos como lo que está acá, en este dibujito, y acá es donde quería que lo vieran tridimensionalmente, pero bueno, se lo muestro yo acá para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué se lo muestro? Porque ustedes lo van a tener que hacer, así que presten atención a esto. Bien, esta es la tetraédrica, tetraédrica. Bien, ahora vamos con esto, ya es especial porque ya viene algo distinto, así que prestamos atención. Bien, vamos a ver entonces, acá tenemos el nitrógeno y 3 hidrógenos. Fíjense que el nitrógeno está como átomo central, es 1 y hay 3 hidrógenos. El átomo central es el que tiene, el que es único y además tiene la cantidad de electrones externos intermedio. El nitrógeno tiene 5, por ende si lo ponemos en el medio puede compartir tanto con todos los hidrógenos que se encuentran presentes, son 3, ¿ok? Entonces, esta es la forma semidesarrollada que queda, o también de Lewis, porque acá están los electrones, pero fíjense que acá hay algo distinto. Primero, ¿cuántos pares enlazantes hay?
Tengo 1, 2 y 3 pares enlazantes. Enlazantes. ¿Cuántos pares no enlazantes hay? Tengo uno acá, ¿lo pueden ver? Tengo un par de electrones del nitrógeno no enlazantes. Fíjense, 1, 2, 3, y acá tengo estos dos electrones que no se enlazaron con nada. Entonces ya acá no me queda 0 como el anterior, me queda 1. ¿Qué pasa cuando tiene estas características? Se forma una pirámide trigonal, ya no una triangular plana, como en este caso, porque ahora esto no es 0, ¿sí? Esto que está acá no es 0, ahora es 1. En este caso, por eso este cuadrito es muy importante, se forma una pirámide trigonal. ¿Y cómo es esa pirámide? Como una pirámide, como una pirámide, así. Uy, ahí. ¿Por qué me queda así? Bueno, porque este nitrógeno tiene un par de electrones acá arriba, que lo que hace es repeler, o sea, se repelen entre sí porque son iguales, y empuja los átomos hacia abajo, los empuja. Así es como que los electrones que están acá se separan y empujan hacia abajo estos átomos. Por eso, esta no me queda triangular como teníamos antes, sino que ahora me queda esos dos electrones ahí arriba y me queda como una pirámide hacia abajo. ¿Lo ven así? Bien. ¿Por qué? Porque aquí arriba hay dos electrones no enlazantes que dijimos que son los que más repelen y empujan la molécula hacia abajo, los átomos hacia abajo. Por eso queda piramidal, pirámide trigonal, ¿sí? Tengan muy en cuenta esto porque tiene 3 pares de electrones enlazantes, como acá, pero tiene un par no enlazante, ¿sí? Entonces ya no es triangular. Por eso este cuadrito es mágico, no, o sea, ténganlo mucho en cuenta. Y por último tenemos la molécula del agua, que habíamos comparado al principio de la clase con el cloruro de berilio, que pareciera que es igual. Fíjense que va a ser lineal, pero hay una diferencia. El oxígeno tiene 6 electrones externos. Tiene uno acá compartido con el hidrógeno, otro acá con este otro hidrógeno, y tiene otros 2 pares más. Entonces, ya este cuadrito me cambia. ¿Cuántos pares enlazantes tiene? Tiene 2 pares enlazantes, que está acá, 1 y 2. ¿Y cuántos pares no enlazantes tiene? Tiene 1 acá, pares, ¿sí? No electrones, no electrones individuales, sino pares. Un par de electrón y otro par. Entonces, 2. Estas características son nuevas, 2 y 2, ya no es 2 y 0 como acá arriba, sino que es 2 y 2, y entonces me va a quedar angular. Y vamos a hacerla. Así. Ya no me queda lineal, porque ¿qué sucede? El oxígeno tiene acá los 2 pares de electrones que empujan hacia abajo a los átomos y hace que esto me quede así. Angular. No es piramidal porque no tengo 3 átomos alrededor, como en el anterior caso, como en este caso, sino que es angular, hacia abajo, digamos, ¿de acuerdo? Esto es, uy, se me cayó. Esto es muy importante, así que tengan mucho en cuenta este cuadrito. Bueno, y acá les dejé otro cuadrito más para que lo vean, que lo tengan en cuenta, cómo son las geometrías, y algunos ejemplos más, angular, pirámide trigonal, que estas son las que vimos, así que chusmenlo un poquito, y les aclaré un poquito más lo mismo. La angular, fíjense cómo quedan los pares de electrones no compartidos acá arriba, que empujan hacia abajo los átomos, y el ejemplo claro es del agua, que tiene 2 enlaces compartidos y 2 pares no compartidos, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. También los ángulos, ténganlos en cuenta. Bien. Y la lineal, lo mismo, las características para que las tengan en cuenta. Yo les dejo todo este material. Les puse el ejemplo del metano, se llama, que tiene 4 pares de electrones enlazados y 0 pares de electrones no enlazados. Fíjense acá, entonces cuando era 4 y 0, me queda la estructura, la geometría tetraédrica. Se lo puse acá, 4 enlazados y 0 no enlazados. 4 enlazados y 0 no enlazados, me queda la tetraédrica. Y después tenemos este otro ejemplo que también se los puse, para que los tengan en cuenta. Lo volvemos a repetir, tiene 3 pares de electrones enlazados y un par no enlazado, entonces me queda pirámide trigonal. ¿Por qué? 3 pares enlazados, acá hay 2 de 3, pero 1 no enlazado, entonces me queda pirámide trigonal. Vayan siempre a ese cuadrito. Y viene la consigna de tarea, les dejo otro videito para que no se haga muy largo este.